Mi hermana quiere que yo adopte a un bebé para que su esposo militar nunca se entere de que lo engañó. Marlene ha sido infiel desde la prepa, con todos los novios que tuvo. Yo antes les advertía, creyendo que estaba siendo un buen hermano. Todos me miraban como si fuera un envidioso. Ella lloraba y decía que yo quería arruinarle la vida porque no era capaz de conseguirme una novia. Lo gracioso es que yo estoy con la misma mujer desde que teníamos 13 años. Ahora estamos casados. Llevamos más de una década juntos. Pero los hechos nunca le importaron a nadie. Con el tiempo encontró a un tipo que de verdad parecía decente. Buen trabajo. La trataba bien, respetaba a la familia. Y entonces él la descubrió con un compañero de trabajo. Pensé que ahí se acababa todo, que por fin alguien la iba a poner en su lugar. Pero no. La perdonó. Le hizo prometer que jamás volvería a pasar. Ella lloró y juró por todo que había cambiado. Se casaron 6 meses después. Una boda enorme. Todos actuando como si fuera una mujer nueva, reformada. Yo no dije nada en la boda. ¿Para qué? A esas alturas. El año pasado Grant se enlistó. Lo mandaron a una misión fuera del país por un año entero. En el momento en que se fue, yo ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Es como si ella no pudiera evitarlo. Necesita la atención. Y claro, 3 meses después ya andaba con alguien, luego con otro. Me enteré por la familia, pero me mantuve al margen. Ya no era mi circo, ya no eran mis changos. El mes pasado me llama con la voz quebrada. Dice que necesita hablar con toda la familia. Una reunión de emergencia en casa de mis papás. En ese momento, todos llegamos. Mi mamá angustiada, pensando que algo le había pasado a Grant allá afuera. Mi papá dando vueltas en la cocina. Y yo ahí parado, sabiendo que esto se iba a poner muy feo. Se sienta en la mesa del comedor. Empieza a llorar antes de decir una sola palabra. Dice que está embarazada. Mi mamá suelta un grito y la empieza a felicitar. Y de repente se queda callada a media frase. Literalmente se le ve en la cara haciendo las cuentas. Grant lleva más de un año fuera. No hay ninguna manera de que sea de él. Marlene se derrumba por completo. Dice que la regó, que estaba sola, que solo pasó una noche, que no fue su intención. Le pregunto quién es el padre. No me puede ver a los ojos. Dice que fue un tipo cualquiera en un bar del centro de Orlando. Que ni siquiera sabe su nombre. Que no lo reconocería si se lo cruzara mañana en la calle. El cuarto se queda en completo silencio. Mi mamá también llorando. Mi papá nada más viendo la pared. Nadie sabe qué decir. Entonces mi hermana me mira directo a mí. Tiene los ojos rojos e hinchados. Está temblando. Tienes que ayudarme. Eres mi hermano mayor. Tienes que hacerte responsable de esta situación. Le dije, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál responsabilidad? Yo no hice nada malo aquí. Este es tu desastre. Tú y tu esposa pueden adoptar al bebé. Le dicen a todos que es de ustedes. Cuando Grant regrese en 3 semanas, nunca va a saber que tuve un hijo. Problema resuelto. Me reí. No una risita cortés. Una carcajada de verdad. Porque es la cosa más demente que he escuchado en toda mi vida. Le dije, no, de ninguna manera. Si yo quisiera un hijo, lo tendría con mi propia esposa. No voy a tapar tus errores. Toda mi familia se me echó encima al instante. Mi mamá dijo que yo era cruel y desalmado. Mi tía dijo que la familia se ayuda entre sí, pase lo que pase. La hermana de mi papá dijo que yo era la persona más insensible que había conocido. Hasta mi tío, que casi nunca abre la boca, dijo que yo era un egoísta. Entonces miré a todos en ese cuarto y dije, bueno, si soy tan terrible, si la familia se ayuda, que uno de ustedes lo adopte. Silencio total. Nadie dijo una palabra. Mi mamá de repente se acordó de sus compromisos del club de lectura. Mi papá dijo que ya estaba muy viejo para criar otro niño a su edad. Mi tía dijo que ya tenía las manos llenas con sus propios hijos. Mi tío murmuró algo de su problema de espalda. De repente todos tenían 1000 razones para no poder hacerlo ellos, pero de alguna forma yo seguía siendo el malo por decir que no. Mi mamá se levantó. Su cara estaba helada. Dijo, si no aceptas esta propuesta, quedas fuera de la herencia. Todo se va para tu hermana, y se va a encargar de que nunca veas ni un solo dólar. Estaba a punto de salir, y entonces mi papá habló por primera vez.
Miró a mi mamá y dijo: si haces eso, meto los papeles del divorcio. Esto no es problema de Álvaro. Esto no es su responsabilidad. Y no me voy a quedar aquí parado viéndote chantajear a nuestro hijo para arreglar los errores de ella. El cuarto quedó en silencio de muerte. Mi mamá abrió la boca, pero no salió nada. Mi hermana lloró todavía más fuerte. Todos se quedaron ahí congelados. Mi papá agarró sus llaves y me dijo que me fuera con él. Salimos juntos. Eso fue hace 2 semanas. Mi mamá no nos ha hablado a ninguno de los dos desde entonces. Marlene me llama todos los días llorando, rogándome que lo reconsidere. Grant aterriza en 8 días y a ella se le está acabando el tiempo muy rápido. Mi esposa. Fátima fue la única que me dijo la verdad esa noche. Llegué a la casa todavía con las manos frías. Mi papá me siguió en su camioneta. No quería estar solo, y yo tampoco quería dejarlo. Fátima abrió la puerta antes de que metiera la llave, y con solo verle la cara, supe que ya presentía algo. ¿Qué pasó?, preguntó. Llevas 2 horas sin contestar. Se lo conté todo ahí parado en la entrada, sin quitarme los zapatos. Se lo conté con la voz baja, atropellada, como si todavía no me cupiera en la cabeza. Cuando llegué a la parte en que mi mamá me amenazó con la herencia, Fátima apretó la mandíbula. Cuando llegué a la parte en que mi papá se paró a defenderme, se me quebró la voz a media frase. Fátima no gritó, no lloró. Se quedó callada un rato largo, con los brazos cruzados. Después levantó la vista y me dijo una sola cosa: que se pudra ese plan. Tú no vas a cargar con esto. Mi papá se sentó en el sillón y se tapó la cara con las manos. Nunca lo había visto así. Este hombre que jamás levantó la voz en la casa estaba temblando. Toda mi vida le aguanté cosas a tu mamá, dijo con la voz ronca. Pero esto no. Fátima le preparó el cuarto de visitas y se quedó a dormir con nosotros. Esa madrugada no pude pegar el ojo. Fátima tampoco. Nos quedamos viendo el techo, escuchando el ventilador dar vueltas, hasta que ella habló primero. Te conozco, me dijo. Vas a querer arreglar esto. Vas a querer hablarle a Grant, avisarle, hacer lo correcto. Y no es tu trabajo, Álvaro. Tenía razón. Grant siempre me cayó bien, y una parte de mí quería marcarle en ese momento y contarle todo antes de que su avión aterrizara. No voy a mentir por ella, le dije. Eso sí que no. Si me toca quedar como el malo por no mentir, me aguanto. Nadie te pide que mientas, dijo Fátima. Pero tampoco tienes que ser tú el que le clave el cuchillo. Si Grant llega y te pregunta, le dices la verdad, a la cara. Si no te pregunta, no es tu bronca destapar nada, ni cómplice ni verdugo, te quedas en medio. Me quedé callado, dándole vueltas, ni cómplice ni verdugo, en medio. Por primera vez en 2 semanas sentí que el pecho se me destrababa. Todo este tiempo había estado cargando un peso que ni siquiera era mío. El teléfono empezó a sonar a las 9 en punto. Marlene. No contesté. Volvió a marcar 4 veces seguidas. A mediodía me llegó un mensaje larguísimo. Que yo era su único hermano. Que si Grant se enteraba se quedaría en la calle con un bebé. Que la sangre es la sangre. Y que algún día me arrepentiría. Se lo pasé a Fátima. Lo leyó completo. Hizo una mueca y me devolvió el celular. No le contestes nada, me dijo. Si le explicas le das cuerda. Ella no quiere una respuesta. Quiere volver a meterte en su desastre. Guardé el teléfono en el cajón de la cocina, boca abajo, para no verlo prenderse cada vez que vibraba. Pero yo ya sabía que esto apenas empezaba. Marlene nunca se rinde a la primera. Cuando algo no le sale por las buenas, cambia de táctica, y la conozco mejor que nadie. Su siguiente movimiento no iba a ser conmigo, 1 a 1. Iba a ser con toda la familia junta, en bola, todos apuntándome con el dedo. Lo que no me imaginaba era qué tan lejos estaba dispuesta a llegar con tal de salvarse. Tardó 3 días en armar su siguiente jugada. No me llamó ella directamente. Me llamó mi tía Refugio, la hermana de mi mamá, con esa voz melosa que pone cuando quiere algo. Mijo, tu mamá quiere hacer las paces. Va a hacer una comida el domingo. Mole, el que a ti te gusta. Toda la familia va a estar. No puedes faltar. Sería una grosería después de todo lo que ha pasado. Colgué y me quedé viendo la pantalla.
Fátima estaba doblando ropa sobre la cama y ni levantó la vista. «Es una emboscada», dijo. «Lo sabes, ¿verdad?» Lo sabía. Una comida de reconciliación con mole no era una comida de reconciliación. Era un juicio con servilletas bonitas. Me iban a sentar en la mesa y, uno por uno, me iban a explicar por qué yo era el problema de todos. Mi papá, desde la cocina, dijo que él iba conmigo. Llevaba 12 días quedándose en nuestro cuarto de visitas y ya se veía distinto, más derecho, como si se hubiera quitado un costal de encima de los hombros. «No vas a entrar solo a esa casa», me dijo. «Y yo tengo cosas que decirle a tu mamá en frente de todos». Fátima quiso ir también. Le dije que no. No porque no la quisiera ahí, sino porque conozco a mi familia. Si Fátima estaba, la iban a atacar a ella, a decir que era ella la que me tenía la cabeza volteada, que una buena esposa apoyaría a su cuñada. Prefería que el golpe cayera todo sobre mí. El domingo llegamos a las 2. La casa olía a mole y a ese incienso que mi mamá prende cuando quiere que hasta Dios esté de su lado. Marlene abrió la puerta. Se veía pálida, con la panza todavía plana bajo un vestido flojo, los ojos hinchados. Me abrazó antes de que yo pudiera esquivarla. «Gracias por venir, hermano. Sabía que no me ibas a abandonar». No le regresé el abrazo. Entré. Estaban todos. Mi tía Refugio, mi tío Beto, 2 primas, la hermana de mi papá, sentados en la sala como si fuera una sala de espera de hospital. Mi mamá salió de la cocina secándose las manos en el mandil, y cuando me vio con mi papá atrás, la cara se le endureció un segundo. Luego puso la sonrisa de anfitriona. «Qué bueno que vinieron. Siéntense. La comida ya casi está. Comimos primero. Ese es el truco. Te llenan de mole y de tortillas hechas a mano para que te dé pena pelear con la boca llena». Nadie tocó el tema durante la comida. Hablaron del clima, del coche nuevo de mi primo, de una novela. Yo comí en silencio, esperando. Fátima me lo había advertido antes de salir. «No abras tú el tema, que lo abran ellos. El que abre la boca primero pierde». Lo abrió mi tía Refugio, cuando empezaron a recoger los platos. «Álvaro, mijo, ya que estamos todos en familia, tu hermana está pasando por el peor momento de su vida y tú tienes la manera de ayudarla. No entiendo por qué te niegas». Ahí empezó. Como fichas de dominó, una tras otra. Mi tío Beto dijo que en sus tiempos la familia cerraba filas y resolvía las cosas adentro, sin dejar que nadie de afuera se enterara. Mi prima dijo que un bebé no tiene la culpa de nada y que yo lo estaba condenando. La hermana de mi papá dijo que yo siempre fui el orgulloso, el que se creía mejor que todos. Mi mamá no dijo nada todavía. Estaba guardando su turno. Yo dejé que hablaran. Todos. No los interrumpí ni una sola vez. Cuando el último terminó, me limpié la boca con la servilleta, la doblé despacio y la puse sobre la mesa. «¿Ya terminaron?», pregunté. Tranquilo, sin levantar la voz. Se quedaron callados. Los escuché a todos. Ahora me van a escuchar a mí una vez, y no lo voy a repetir. Marlene se metió con un desconocido estando casada. Está embarazada de ese desconocido. Ese es un hecho, y no lo hice yo. Me están pidiendo que yo tome a ese bebé, que le mienta a Grant, que le mienta al registro, que le mienta a mi propia esposa por el resto de mi vida. Todo para que Marlene no enfrente lo que ella misma hizo. Marlene empezó a llorar. Real o no, ya no me importaba. Yo no me metí en este problema, seguí. Y no voy a ser yo el que lo cargue. Si de verdad la quieren ayudar, aquí hay 8 adultos. Ábranle la puerta de su casa. Ayúdenla a criar al niño con la verdad de frente. Pero a mí, déjenme fuera. Otra vez el silencio. Ese silencio en el que nadie se ofrece para nada. Entonces mi mamá jugó su carta. Se paró despacio, con las 2 manos apoyadas en la mesa. «Si tú fueras un buen hijo, un buen hermano, no estaríamos discutiendo esto. Saliste egoísta. No sé de dónde». Y ahí fue donde mi papá se paró. «El egoísta no es él, Delia». La voz le salió firme, sin temblar como la noche de la reunión. «La egoísta es la que quiere destruir la vida de un hijo para tapar los errores de la otra. Llevo 30 años callándome en esta familia. Se acabó.
Álvaro dijo que no, y yo estoy con él. El que tenga algo contra eso, que me lo diga a mí, de frente. Nadie dijo nada. Mi tío Beto de repente se interesó mucho en su vaso de agua. Mi tía Refugio se puso a recoger platos que ya estaban recogidos. Mi mamá miró a mi papá como si no lo reconociera, como si en 40 años nunca lo hubiera oído hablarle así. Agarré mi chamarra. Gracias por la comida, dije. Y lo dije en serio, el mole estaba bueno. Mi papá salió atrás de mí. Ya en el coche, con las manos en el volante, me di cuenta de que no me temblaban. Era la primera vez en semanas que salía de esa casa sin sentir que yo había hecho algo malo. Pero Marlene me alcanzó en la cochera antes de que arrancara. Tocó la ventana con los nudillos. La bajé a medias. No sabes lo que acabas de hacer, me dijo. Y ya no lloraba. Tenía la cara seca y los ojos duros. Grant llega en 5 días. 5. Si tú no me ayudas, me las voy a tener que arreglar sola. Y créeme, hermano, si me hundo, no me hundo sola. Subí la ventana y arranqué. Pero esa frase se me quedó clavada todo el camino a casa. Si me hundo, no me hundo sola. Todavía no entendía qué me estaba queriendo decir. Lo iba a entender muy pronto. Grant aterrizó un jueves. Me enteré porque Marlene subió una foto a Facebook. Ella abrazándolo en el aeropuerto. Un cartel de "Bienvenido a casa, mi amor", sonriendo como si nada. Los comentarios llovían. Qué bonita familia. Dios los bendiga. Cerré la aplicación y guardé el teléfono en el cajón otra vez. Los primeros 2 días no supe nada. Fátima me decía que respirara, que no era mi asunto, y tenía razón. Pero yo conozco a Marlene. Sabía que tenía la panza creciendo y un reloj corriendo. Tarde o temprano se le iba a notar, y su cuento del bar no iba a cubrir el hecho de que Grant llevaba más de 1 año fuera del país. El viernes en la noche me habló mi prima Yesenia, la única de la familia que a veces está de mi lado. Me dijo que había ido a ver a Marlene y que la había encontrado rara, callada, con la mirada perdida. Que Grant andaba haciendo preguntas sobre fechas. ¿Cuándo se había ido exactamente? ¿Cuándo había sido su última visita? Un mensaje que había alcanzado a ver en el celular de ella. No le di mucha importancia en ese momento. Debía habérsela dado. El sábado en la tarde tocaron el timbre. Fátima abrió. Era Grant. Traía todavía el corte militar, la espalda recta, la playera metida en el pantalón, pero tenía ojeras y cara de hombre que no había dormido bien. Me quedé parado en la sala sin saber qué hacer con las manos. Álvaro, perdón que llegue así sin avisar. Volteó a ver a Fátima. ¿Me regalas un minuto con tu esposo? Fátima me miró. Yo asentí. Se fue a la cocina, pero yo sabía que se quedaba escuchando detrás de la pared. Nos sentamos en la sala. Grant se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Voy a ser directo contigo, porque tú siempre fuiste el directo de esta familia, empezó. Llevo 3 días en casa y algo está mal. Tu mamá no me ve a los ojos. Tus tías cambian de tema cuando entro a un cuarto. Hice una comida de bienvenida, y tú y tu papá no llegaron. Ustedes dos que siempre me cayeron bien. ¿Qué está pasando? Se pasó la mano por la cara, despacio, como si le pesara la cabeza. ¿Sabes lo que es estar 1 año del otro lado del mundo, Álvaro? Lo único que te mantiene cuerdo es pensar en la casa, en tu cama, en tu gente. Yo contaba los días en una libreta, tachaba uno cada noche, 364 tachados. Y llego, y la casa se siente como si yo fuera una visita. Marlene me abraza y siento que está actuando un papel. Anoche la oí vomitar en el baño a las 3 de la mañana, y cuando le pregunté si estaba mala, me dijo que había comido algo pesado. Pero no cenamos nada pesado, hermano. Casi no cenamos. Me quedé callado. Náuseas a las 3 de la mañana. Yo sabía exactamente lo que eran esas náuseas. Y por la forma en que él lo contaba, despacio, midiendo cada palabra, supe que él también estaba empezando a sospecharlo, aunque todavía no se atreviera a decirlo en voz alta. Sentí el estómago apretarse. Ahí estaba. La pregunta que llevaba días sabiendo que iba a llegar. Grant, tuvimos un pleito familiar. Cosas entre nosotros. ¿Un pleito por qué? Me quedé callado un segundo de más. Él lo notó. Grant es muchas cosas, pero tonto no es. Estuvo en el ejército. Sabe leer una cara. Álvaro,
Bajó la voz. Te conozco desde hace años. Nunca me mentiste ni cuando te convenía. Por eso vine contigo y no con nadie más. Solo necesito que me digas la verdad. ¿Yo debería estar preocupado por mi matrimonio? Ahí estaba el filo de la navaja. Fátima me lo había dicho. Ni cómplice ni verdugo. Si le mentía y le decía, no, tranquilo, todo está bien, me convertía en cómplice de Marlene y le clavaba el cuchillo a Grant yo mismo. Si le soltaba todo, me convertía en el verdugo, en el hermano que destruyó a su hermana. No iba a hacer ninguna de las dos. Respiré hondo y lo miré a los ojos. Grant, no te voy a mentir. Eso es lo único que te puedo prometer. No te voy a mentir. Pero hay cosas que no me toca a mí contarte. Si tienes preguntas sobre tu matrimonio, esas preguntas son para Marlene. De frente. Hoy, no mañana. Grant se me quedó viendo un rato largo. Vi cómo se le movía la mandíbula, cómo procesaba lo que yo acababa de decir, y sobre todo lo que no dije. Porque si todo estuviera bien, yo se lo habría dicho. No te preocupes, hermano, habría sido lo más fácil del mundo, y no se lo di. Entiendo, dijo por fin, en voz baja. Se paró. Le temblaba un poco la mano al agarrar las llaves. Gracias por no mentirme. Eres el único. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir se detuvo. Una última cosa. Ese pleito que tuvieron. ¿Fue por mí? No le contesté. No dije que sí ni que no. Solo le sostuve la mirada. Y ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Grant apretó los labios, asintió una vez y se fue a su camioneta. Lo vi arrancar desde la ventana. No se fue rápido ni furioso. Se fue despacio, como quien maneja con el peso de algo nuevo en el pecho. Fátima salió de la cocina y me abrazó por la espalda. Hiciste lo correcto, me dijo. No me sentí bien. No me sentí como un héroe. Sentí náuseas, la verdad. Acababa de prender una mecha nada más por negarme a apagarla con una mentira. 20 minutos después empezó a vibrar el teléfono en el cajón. Lo saqué. Marlene. No contesté. Volvió a marcar. Y otra vez. A la cuarta entró un mensaje, en mayúsculas. ¿Qué le dijiste a Grant? Acaba de llegar a la casa con una cara que nunca le había visto. ¿Qué le dijiste, Álvaro? Le enseñé la pantalla a Fátima. Ella leyó, y por primera vez en toda esta pesadilla, no me dijo que guardara el teléfono. Se quedó viendo el mensaje con el ceño fruncido. Se va a defender, dijo. Y cuando una persona así se siente acorralada, no ataca al que tiene enfrente, ataca al más fácil de culpar. Me miró. Prepárate. La que sigue eres el malo de la película otra vez, pero ahora con público. Fátima tenía razón. No pasaron ni 2 días. El lunes en la mañana empezaron a caer los mensajes de toda la familia al mismo tiempo, como si alguien hubiera tocado una campana. Mi tía Refugio. Álvaro, no puedo creer lo que hiciste. Meterte en el matrimonio de tu hermana, qué bajo caíste. Mi tío Beto. Eso no se hace, sobrino. La ropa sucia se lava en casa. Mi prima. Grant ya sabe todo por tu culpa. Marlene está destrozada. Espero que estés contento. Por tu culpa. Grant ya sabe todo por tu culpa. Marlene había armado su versión y la había repartido casa por casa antes de que yo abriera los ojos. En su historia, ella no era la mujer que engañó a su marido y quedó embarazada de un desconocido. En su historia, era la víctima de un hermano resentido que, por envidia, corrió a contarle todo a Grant para arruinarle la vida. Yo era el villano. Otra vez. Pero esta vez el villano tenía nombre y apellido, y toda la familia apuntándolo. Sentí la sangre subírseme a la cara. Quería agarrar el teléfono y contestarles uno por uno, gritarles la verdad, recordarles que yo nunca busqué a Grant, que él vino a mí, que yo ni siquiera abrí la boca. Fátima me quitó el teléfono de las manos antes de que empezara a escribir. No, dijo. Así no. Si contestas por mensaje, te van a recortar las palabras y te van a hacer quedar peor. Esto se arregla en persona, con ellos enfrente, y esta vez voy contigo. Esa misma noche mi mamá convocó a otra reunión. Para aclarar las cosas, decía el mensaje. Yo ya sabía qué significaba eso.
Otro juicio. Pero esta vez no fui a defenderme. Fui a terminar con esto. Llegamos los tres, mi papá, Fátima y yo. La sala estaba llena otra vez. Marlene sentada en medio del sillón, con una cobija sobre las piernas aunque hacía calor, la mano sobre la panza que apenas se notaba. La pose de la mujer embarazada y abandonada. Grant no estaba. Después supe que ni lo habían invitado. Era una reunión para condenarme a mí, no para resolver nada. Apenas entré, mi tía Refugio se paró. Miren quién se dignó a venir, el que destruyó a esta familia. Yo no destruí nada, dije. Vine a que me digan a la cara de qué me acusan, uno por uno. Marlene levantó la voz con el llanto ya listo. Le fuiste con el chisme a Grant, le contaste todo. Por eso ahora quiere el divorcio. Me vas a dejar en la calle, embarazada, por tu envidia de siempre, porque nunca soportaste que yo fuera feliz. Y ahí, antes de que yo pudiera contestar, Fátima dio un paso al frente. Nunca la había visto así. Tranquila, pero con una voz que cortaba. ¿Puedo preguntarte algo, Marlene? Nada más una cosa. Sacó su teléfono. Grant fue a nuestra casa el sábado, solo, sin que nadie lo llamara. ¿Sabes por qué fue con Álvaro y no con tu mamá, ni con tu tía, ni contigo? Porque tú misma se lo dijiste durante años. Mi hermano es el único que no miente. Lo dijiste en tu boda, en la mesa, delante de todos. Yo estaba ahí. Marlene abrió la boca, pero Fátima siguió. Y ahora sobre el chisme. Aquí tengo tus mensajes. Levantó el teléfono. Los de las últimas 3 semanas, rogándole a Álvaro que adoptara a tu bebé, amenazándolo con la herencia, el del domingo pasado, palabra por palabra, si me hundo, no me hundo sola. ¿Quieres que los lea en voz alta, aquí, para toda la familia? Porque ninguno de estos mensajes dice que Álvaro haya buscado a Grant. Ni uno. El silencio en esa sala fue distinto a los otros. No era el silencio de nadie ofreciéndose. Era el silencio de la gente empezando a hacer cuentas. Mi tío Beto fue el primero en removerse en su silla. ¿Es cierto eso, Marlene? ¿Le pediste al muchacho que adoptara al niño? Marlene no contestó. Los ojos se le movieron de una cara a otra, buscando a quién agarrarse. Contesta, Marlene, dijo mi papá sin gritar. Aquí todos oímos que Álvaro le dijo que no. Lo que nadie ha dicho todavía es que fue exactamente lo que le pediste. Ustedes no entienden, estalló ella aventando la cobija al piso. Yo no tenía opción. Grant me iba a dejar. Ustedes me habrían ayudado si me quisieran de verdad. Ahí se le cayó la máscara. Ya no era la víctima con la mano en la panza. Era la de siempre, la que rompe todo y espera que los demás lo carguen. Mi mamá, que no había dicho una sola palabra en toda la noche, se quedó viendo a su hija con una cara que yo no le conocía. No era enojo. Era algo peor. La duda. Por primera vez estaba viendo a Marlene como la veíamos los demás. Abrió la boca para decir algo, la volvió a cerrar y se hundió despacio en su silla. No me defendió. Todavía no era capaz de tanto. Pero tampoco corrió a defender a Marlene como siempre lo había hecho. Y en esta familia, ese silencio de mi mamá ya era una grieta en la pared. Mi tía Refugio, que 20 minutos antes me había llamado el destructor de la familia, bajó la mirada al piso. Mi prima dejó de verme con odio y empezó a ver a Marlene con otra cara. No los convencí yo. Los convenció ella sola, con su propia boca. Salí de esa casa sin haber levantado la voz una sola vez. Fátima me apretó la mano en el coche. Mi papá, desde el asiento de atrás, soltó una risa cansada. 30 años, dijo. 30 años me tardé en ver quién era quién en esta familia. Tu esposa lo hizo en 10 minutos. Pero yo sabía que esto no había terminado. Faltaba lo más difícil. Porque en algún lugar de esta ciudad, un hombre estaba haciendo cuentas con los dedos, contando meses, y esas cuentas no le iban a dar. Y cuando un hombre como Grant termina de contar, ya no hay versión de Marlene que lo salve. Pasaron 4 días sin que nadie supiera nada de Grant. Marlene dejó de marcarme. Ese silencio de repente me puso más nervioso que todas las llamadas juntas. El jueves en la noche volvió a tocar mi timbre. Grant otra vez, pero distinto. Ya no traía la cara de hombre confundido. Traía la cara de hombre que ya sabe, y que llegó al otro lado del asunto.
Fátima lo hizo pasar y le ofreció café. Lo aceptó con las dos manos, como si necesitara calentárselas aunque no hacía frío. Hablé con ella, dijo cuando nos sentamos. Anoche. No le pregunté nada. Dejé que hablara a su ritmo. ¿Sabes qué hice cuando empecé a sospechar? Saqué mi libreta, la de los días tachados. Ahí tenía apuntada la fecha de mi última visita, la de hace 14 meses, cuando vine 5 días por lo del funeral de mi abuelo. Fue la última vez que dormí con mi esposa. 14 meses, Álvaro. Se rió, pero sin nada de gracia. No hay que ser un genio, nada más hay que saber contar. Le dio un trago al café. Anoche la senté en la mesa de la cocina y le puse la libreta enfrente. Le dije, explícame estos números. Y empezó con lo del bar, lo del tipo sin nombre, una sola noche, un error. Y yo le dije, Marlene, en este momento no estoy peleando por la infidelidad, estoy contando meses. Tú tienes 4 meses de embarazo, yo tengo 14 sin tocarte, explícame cómo. Y ahí ya no pudo. Ya no había cuento que tapara la resta. Me contó que ella lo intentó todo en esa mesa, que primero lloró, que después se enojó, y le gritó que él la había dejado sola un año entero, que qué esperaba, y que al final le rogó, que podían criar al bebé los dos, que nadie tenía por qué saber, que podían decir que había nacido prematuro. Grant negaba con la cabeza mientras me lo contaba. Un año esperándola, hermano, contando días como un preso cuenta para salir, y su gran solución era que yo criara al hijo de otro y me tragara la mentira el resto de mi vida. Igualito que te lo pidieron a ti. La diferencia es que a ti te lo pidieron de una vez, y a mí me lo iban a esconder para siempre. Fátima se sentó a mi lado, callada. Grant se quedó viendo su taza un rato largo. ¿Sabes qué fue lo que más me pegó? No fue el bebé. Fue que intentó echarte la culpa a ti hasta el último segundo. Me dijo que tú habías inventado todo, que estabas resentido, que tú le metiste la idea del divorcio en la cabeza. Levantó la mirada y me vio directo. Y yo le contesté, Marlene, tu hermano es el único de toda tu familia que en 14 meses no me ha dicho una sola mentira. Fui a su casa a preguntarle de frente si debía preocuparme por mi matrimonio, y prefirió quedarse callado antes que mentirme. Prefirió que yo lo odiara a engañarme. Eso no es un hombre resentido. Ese es el único hombre honesto que me queda cerca. Sentí algo apretarse en la garganta. No dije nada porque no me habría salido la voz. Grant se paró, puso la taza en la mesa con cuidado, como si le importara no hacer ruido, y me estiró la mano. Metí los papeles del divorcio esta mañana. No voy a criar una mentira, igual que tú no quisiste cargarla. Gracias, Álvaro. Fuiste el único que nunca me miró a la cara y me mintió. Eso no se me va a olvidar. Le apreté la mano. Fuerte. Dos hombres que no se debían nada, reconociéndose por fin. Antes de soltarme, agregó algo más bajito, casi para él mismo. Voy a estar bien. Duele como no tienes idea, pero prefiero 1000 veces la verdad que me diste tú a la mentira cómoda que me querían vender los demás. Asentí. No había nada que yo pudiera decir que lo hiciera mejor. Cuando se fue, me senté en el sillón y no me moví por un buen rato. Fátima me abrazó sin decir una palabra. No sentí ganas de festejar. Un matrimonio se acababa de romper y una parte de eso había pasado en mi sala, aunque yo no hubiera sido el que lo rompió. Pero sí sentí, por primera vez en semanas, que podía respirar hasta el fondo del pecho sin que algo me lo estorbara. La noticia corrió por la familia en 2 días, como corren todas, solo que esta vez la historia ya no se podía torcer. Grant había hablado claro con medio mundo antes de irse a quedar con un compañero del ejército. Todos oyeron los mismos números. 14 meses, 4 de embarazo. No había versión de Marlene que sobreviviera a esa cuenta. Mi tía Refugio me marcó para disculparse, con la misma voz melosa de siempre. La dejé hablar, le dije que estaba bien, que no me debía nada, y colgué. No tenía energía para andar cobrando facturas. Mi tío Beto mandó un mensaje de 3 palabras. Me equivoqué, sobrino. Viniendo de él, eso era casi un discurso completo. Lo curioso es que ninguno de ellos, ni uno solo,
se acordó de que 2 semanas antes me habían gritado envidioso, resentido, destructor de la familia. La memoria de la gente se hace cortita cuando les conviene. Fátima me dijo que no gastara ni un minuto esperando una disculpa de verdad de esa gente, que la mejor respuesta era seguir con mi vida y dejar que cada quien se durmiera en la noche con lo que había hecho. Marlene no me buscó. Supe por Yesenia que se había ido a vivir con una amiga, que la casa que rentaba con Grant se la quedaba él, que estaba sola con el embarazo y sin el marido que le pagaba todo. La que juró que si se hundía no se hundía sola, se estaba hundiendo exactamente sola. Y una noche, 2 semanas después, volvieron a tocar el timbre. Pero esta vez no era Grant, era mi mamá. Parada en el porche, sin el gesto duro, sin el mandil de anfitriona, con los ojos hinchados y una bolsa del súper en la mano, como si necesitara una excusa para estar ahí. ¿Me dejas pasar, mijo?, dijo. Necesito hablar contigo, y necesito hablar con tu papá. La dejé pasar. Mi papá salió del cuarto de visitas y se quedó parado en el pasillo, con los brazos cruzados sin acercarse. Mi mamá lo vio y se le quebró la cara. Se sentó en la orilla del sillón, apretando la bolsa del súper sobre las piernas. Tardó en encontrar las palabras. Me equivoqué contigo, Álvaro. Y no desde hace un mes, desde que eras niño. Le temblaba la barbilla. A tu hermana le aplaudí todo y a ti te exigí todo. Cuando sacabas 10 ni volteaba. Cuando ella lloraba, corría. Me pasé la vida cubriéndola y crié a una mujer que no sabe que las cosas tienen consecuencias. Y cuando por fin uno de mis hijos hizo lo correcto, fui yo la que te amenacé con la herencia por no ayudarla a mentir. No sé ni cómo pedirte perdón por eso. Me quedé viéndola. Esperé sentir algo grande, alivio o rabia o ganas de abrazarla, pero solo sentí cansancio. Los años de sentirme el hijo de segunda no se borran con una noche de lágrimas. No te voy a decir que está todo bien, mamá, le dije, porque no lo está. Pero te voy a decir una cosa. Si de verdad quieres arreglar algo, deja de rescatar a Marlene de lo que ella misma provocó. El día que la dejes enfrentar sus cosas sola, ese día voy a creer que cambiaste. No antes. Volteó a ver a mi papá, buscándolo con los ojos. Él no se movió del pasillo. Delia, dijo, yo voy a hablar contigo, pero no voy a regresar a esa casa como si nada hubiera pasado. Rentar mi propio lugar me enseñó algo que no aprendí en 30 años, que puedo dormir tranquilo. Vamos a empezar de cero, despacio, o no vamos a empezar. Tú decides. Mi mamá asintió con la cabeza baja. No fue el final de película donde todos se abrazan llorando. Fueron 2 personas grandes decidiendo si valía la pena reconstruir algo sobre bases distintas. Pero fue honesto. Y a estas alturas, honesto ya era más de lo que esta familia había sido en años. Mi mamá se quedó a cenar esa noche. Comimos los 4 casi todo el tiempo en silencio. Un silencio raro, nuevo, pero no del malo. Antes de irse, en la puerta, me agarró la cara con las 2 manos como cuando yo era niño y me dijo, tu papá tiene razón. Empezar de cero. No la corregí, no le prometí nada, pero la dejé que me agarrara la cara. Con eso, por esa noche, fue suficiente para los 2. Pasaron 8 meses. Marlene tuvo a su bebé, una niña. La tuvo sola, en el sentido que de verdad importa. La familia la ayuda, pero ya no como antes. Nadie le tapa nada. Mi mamá cumplió a su manera. Quiere a la niña, la apoya, pero dejó de pagarle los errores a su hija. Marlene tuvo que buscar trabajo, mudarse a algo más chico, aprender a las malas lo que es sostener una vida con tus propias manos. La última vez que la vi, en el bautizo de la niña, no me pidió nada, solo me dijo gracias por venir en voz baja, y por primera vez sonó de verdad. No somos cercanos, a lo mejor nunca lo seamos, pero al menos dejó de mirarme como al culpable de su vida. En el bautizo la vi cargar a la niña con un cuidado que nunca le había visto para nada. A lo mejor esa criatura sea lo que por fin la obligue a crecer. Ojalá, más por la niña que por ella. Le acerqué un plato de comida sin que me lo pidiera y me dijo gracias otra vez. Cosas chiquitas, pero en mi familia las cosas chiquitas nunca habían existido. Todo eran gritos o silencios. Un gracias sincero, así de simple, era territorio nuevo para nosotros.
Grant firmó su divorcio sin pleitos. Se quedó con su casa, con su troca y con su paz. De vez en cuando me manda un mensaje, o nos echamos una cerveza cuando anda por el rumbo. La primera vez que salimos, levantó el vaso y me dijo, por el único honesto. Ya es como un chiste entre nosotros, pero los dos sabemos que no es chiste. Y Fátima, mi Fátima. 8 meses después de toda esta tormenta, está embarazada. Un hijo nuestro, buscado, decidido entre los dos, en nuestros tiempos y por las razones correctas. En las noches le pongo la mano en la panza y pienso en la ironía. Me pidieron que cargara con un hijo de mentira para tapar una traición, y me negué. Y la vida terminó dándome uno de verdad, sin una sola mentira encima. Fátima dice que va a ser niño. Yo no sé cómo le hace, pero le creo, porque esa mujer no se ha equivocado en nada desde que empezó todo esto. Mi papá y yo abrimos una compañía, remodelación y acabados. Él tiene 30 años poniendo tabla roca y sabe más que cualquier ingeniero con título. Yo llevo los números y consigo a los clientes. Empezamos con una troca prestada y 2 escaleras viejas. Hoy tenemos 3 trabajadores fijos y la agenda llena hasta marzo. La gente de todo Orlando nos habla porque hacemos el trabajo bien y decimos las cosas como son, sin adornos. Resulta que la honestidad, esa que a mi familia le pareció una traición, es lo que hace que un cliente te vuelva a llamar. Nunca doy una fecha que no pueda cumplir, nunca cobro por algo que no hice. Suena a poca cosa, pero en este negocio, nada más con eso, ya destacas del montón. A veces me acuerdo de esa reunión en casa de mis papás, de cómo 8 adultos me señalaron con el dedo por negarme a mentir, de cómo mi propia madre me quiso comprar el silencio con una herencia, y me río, no de rabia sino de alivio, porque el que se quedó sin nada no fui yo. Hoy manejo una troca nueva con nuestro apellido pintado en la puerta, el mío y el de mi papá juntos. No la manejo para que nadie me vea, la manejo porque aprendí algo que nadie de esa familia me pudo quitar. Un hombre que dice la verdad, aunque le cueste quedarse solo, al final del día no le debe nada a nadie.